En uno de los lados de la nave, inclinando su húmeda urna, la noche deja caer la sombra triste de la tarde, caza insensiblemente la modesta claridad diurna y la bóveda se duerme sobre el negro pilar. El silencio penetra solo bajo el arco taciturno. La ojiva en los pardos vitrales no se deja ver. El frío altar se arropa con su vestido nocturno. El órgano se apaga. Todo duerme en el sagrado dormitorio. En el silencio, un paso resuena sobre el suelo. Todo se despierta y el sonido extiende su espiral. El órgano gime. El altar tiembla bajo ese ruido. El pilar lo repite en su cavidad sombría. El arco lo retransmite y se agita en la sombra. Después todo se desvanece, todo muere y vuelve a caer la noche. El silencio en una iglesia, de Julio Verne. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Xorno. Queridos nigromantes, sean bienvenidos. Hoy tenemos material del bueno en el programa. Les aseguro que no se van a arrepentir, pero antes de meternos en faena, déjenme comprobar si mi super compañero de letras se encuentra presente. Naviru Xorno, dime que estás con nosotros. Hola. Estoy. Muy bien. Oye, amigo, yo voy a ir directa al tema. ¿Existe autor más influyente, prolífico y especial que Julio Verne? Es pregunta trampa, ¿verdad? No. No sé, para mí es uno de esos escritores a los que hay que leer de forma obligada, ¿no? Un poco más allá del género al que se dedicó. Yo siento que es una de esas figuras ilustres a las que hay que descubrir. Sí. Y no sé, en Nigromantes Literarios no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de él. No, desde luego que no. Además, es un autor que conozco desde pequeñito. O sea, y no sabía muy bien qué escribía. Sí que sabía que era francés y que había escrito muchísimas novelas. Y creo que es que, bueno, la gente joven, Julio Verne, Edgar Allan Poe, Jane Austen, son este tipo de autores que todo el mundo conoce. Y por supuesto, pues teníamos que hablar de su vida y obra. Pues, si quieres, vamos directos al... Nos metemos ya en el cañón. Venga, vamos ya. Que alguien traiga la pólvora. Bueno, pues vamos a comenzar con una biografía del autor. Así nos metemos un poquito en ambiente. Bueno, Julio Verne nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes, Francia. Vivió en el seno de una familia acomodada. Su madre se crió en un entorno con intereses marítimos y su padre era abogado. Y es precisamente el padre quien despierta este interés por la literatura en Julio, ¿no? Este hombre tenía una biblioteca espectacular y cautivó por completo, ¿no? a la versión infantil de Verne. Y uno podría pensar que haber tenido esta relación con las letras desde una edad muy temprana habría conducido directamente a Julio Verne a tomar la ruta como escritor, pero no. Su intención al mudarse a París era estudiar Derecho. No se puede decir que no lo intentó, pero claro, allí descubrió los teatros, profundizó en la literatura y sí, completó sus estudios de Derecho, pero nunca ejerció como tal, ¿vale? Como abogado. La cuestión es que al acabar la carrera decide seguir su pasión por la narrativa y esto al principio genera muchas tensiones en su familia. Verne empezó escribiendo obras de teatro y libretos, ¿quién lo diría, verdad? Pero su carrera despegó realmente cuando conoció al editor Pierre-Jules Hetzel. No sé cómo se pronuncian estas cosas, ¿vale? Pero bueno, Hetzel vio el potencial en los trabajos de Verne y lo impulsó a escribir novelas de aventuras científicas. La relación entre ambos fue fructífera y juntos publicaron algunas de las obras más famosas del autor, incluyendo 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días, obras que se publicaron como parte de la serie Viajes extraordinarios, que finalmente abarcaría más de 60 títulos. Tela marinera. Ahí queda eso. Sí. Una de las particularidades de Verne fue su habilidad para anticipar avances tecnológicos. Aunque no todas sus predicciones, y vamos a entrecomillar esto, fueron precisas, muchas de ellas sí mostraron un entendimiento y una visión de futuro notable. Por ejemplo, De la Tierra a la Luna, adelantó varios aspectos de los viajes espaciales que se hicieron realidad casi un siglo más tarde. Respecto a su vida sentimental, se casó en 1857 y el matrimonio
fue estable, aunque el estado de uno de sus hijos, que tenía un problema de salud mental, causó mucho estrés en la familia, y en sus últimos años asumió el papel de consejero municipal en Amiens y continuó escribiendo hasta su muerte en 1905. Está claro que Julio Verne dejó un legado enorme, tanto en la literatura como en la cultura popular. Sus obras han sido traducidas a infinidad de idiomas y han inspirado a generaciones de científicos, a investigadores, a otros escritores también. Se han hecho muchísimas películas basadas en sus novelas y, por supuesto, no solo podemos hablar de él como el prolífico escritor que fue, sino también como un visionario que amplió las fronteras de lo que se consideraba posible, tanto en literatura como en la percepción de la ciencia y la tecnología. Yo me quedé muy loca al descubrir algunos datos de Verne, porque sí, conocía un poco lo mismo que has comentado tú al principio, ¿no? De niños tenemos como una imagen de Julio Verne, como ese escritor que nos narra un mundo de ilusión científica, ¿no? Que soñaba despierto y que incluso se puede llegar a decir que había viajado hasta en el tiempo, ¿no? Para poder tener ciertos aspectos de las tecnologías tan claros. ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú eres de los que piensa que Julio Verne tuvo una visita de algún ser especial que le trajo máquinas futurísticas? Es que... Cuidado, cuidado. Yo, por ejemplo, yo voy a hablar antes de entrar en sus obras. Yo traigo curiosidades de él. Ah, perfecto, me parece genial. Y, o sea, bueno, tú ya lo has dicho antes, que él es considerado el precursor de muchos inventos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos el submarino, por poner uno de los ejemplos más famosos, ¿no? En 20.000 leguas de viaje submarino, el capitán Nemo navega con un submarino de 70 metros. En 1869, cuando escribió la novela, esto no era posible. Lo mismo pasa con otro invento del siglo XX, como por ejemplo la televisión, que está presente en la novela El castillo de los Cárpatos, que por cierto, esta novela es muy probable que inspirara a Drácula de Bram Stoker, y ahí queda eso, ¿no? Pero luego tenemos, por ejemplo, que se puede decir que anticipó la misión del Apolo 11 en su novela La Tierra a la Luna, un hecho histórico, como te he dicho antes, que se produciría un siglo después. Pero ahora, mira, te voy a empezar a mencionar inventos, por ejemplo, el ascensor, armas de destrucción masiva, muñecas parlantes, helicópteros, naves espaciales, motores eléctricos, internet, gobiernos totalitarios, la conquista de los polos norte y sur. Claro, aquí pensamos que Julio Verne tenía una imaginación que no tenía límites, o lo que tú has dicho, o tenía una máquina del tiempo. O probablemente también haya generado, ¿no?, ciertas influencias sobre... pues esas personas que leyeron sus obras y de pronto se vieron abocadas a crear esos inventos, ¿no? Sí, eso también es posible, pero hay muchas coincidencias, ¿eh? Sí. Ya te digo, el de la Tierra a la Luna, te habla hasta de las coordenadas exactas. Sí, te traigo también esa curiosidad. Ah, perdona, yo me quedé muy loca con eso, ¿no? O sea, Dale, cuéntanos. Bueno, he encontrado cientos de curiosidades, he escuchado podcasts de La Competencia en los que hablaban de Julio Verne, he leído también algunas pequeñas biografías y bueno, he seleccionado 13, ¿vale? Ya te digo, hay cientos de ellas y he traído yo creo que las que son más llamativas o más curiosas. Por ejemplo, la segunda curiosidad que les traigo pues es una que tiene varias versiones y es que se cuenta que Julio a los 11 años escapó de su casa para registrarse como grumete de un barco que se iba a la India y con el dinero obtenido él quería comprar un collar de perlas a su prima Caroline, de la cual estaba enamorado. Su padre lo alcanzó a tiempo e impidió su primera aventura. Aquí varían un poco a veces pues la edad o incluso lo que quería comprar, pero bueno, o sea, esto sí que pasó porque... Bueno, más o menos explicado de una manera o de otra, sí que se escapó de casa Julio Verne, jovencito. Luego tenemos como curiosidad número 3, hay una ciudad gallega que aparece en una de las novelas más célebres de Julio, que no es otra que la novela de 20.000 leguas de viaje submarino. Esta ciudad la acabaría visitando más adelante hasta en 2 ocasiones. Las visitas a Vigo no fueron planeadas, pero al autor le encantó tanto la ciudad que bueno, incluso podemos encontrar una escultura conmemorativa del Capitán Nemo frente a la isla de San Simón que se puede visitar. Así que pues ya saben nuestros nigromantes, si pasean por Vigo pues tienen una parada obligatoria para hacerse un selfie con el Capitán Nemo. Qué auténtico. Curiosidad número 4. Julio Verne tiene su nombre en una de las montañas de la cara oculta de la Luna.
No es el único escritor que tiene esto, ¿no? Por ejemplo, otro escritor muy querido para Sarai, H.G. Sí. H.G. Wells también tiene otra. Esto lo tengo que apuntar. Quinta curiosidad. Uno de los datos más interesantes de Julio Verne tiene que ver con su novela París en el siglo XX, que trata sobre un hombre que vive en una ciudad con rascacielos de cristal, calculadoras, trenes de alta velocidad, automóviles. A pesar de haber sido escrita en 1863, no fue publicada hasta el año 1994. Wow. Y esto es porque el manuscrito permaneció en una caja fuerte y fue descubierto por uno de los bisnietos del autor. O sea, imagínate qué maravilla. Wow. Curiosidad número 6. Esta es más reciente. A partir del 9 de marzo de 2008, la Agencia Espacial Europea puso en órbita el vehículo espacial Julio Verne. Número 7. Julio tuvo colaboradores matemáticos para escribir sus novelas, quienes le ayudaron para los cálculos de la Tierra a la Luna. Asimismo, su hermano Paul Verne lo asesoró en temas marítimos. Vamos, que el autor se documentaba bien para que sus novelas tuvieran una base científica y no tuviera este tipo de errores, ¿no?, que a veces los lectores así buscamos y... Él estaba en todo esto. La siguiente curiosidad es un tanto peculiar, y es que los cálculos de Verne, esta es la que has dicho tú antes, coinciden tanto en el lugar del despegue como en el aterrizaje del primer viaje tripulado a la Luna. La diferencia es que el autor envió a sus personajes en la nave desde un cañón. ¿Cómo es posible que coincida esto? Es algo que me choca muchísimo. Es tremendo, eso es tremendo. A mí me marcó ese dato. Además, me parece que me documenté para uno de los programas del Club de los Vampi Sapiens y fue muy revelador para mí, ¿no? O sea, yo conecté mucho con Julio Verne por lo inquietante también de la situación, ¿no? Es que tiene cosas. Luego, por ejemplo, has dicho tú que antes que vale, que seguramente él ha inspirado a inventos, ¿no?, y cosas así con sus novelas. Y, por ejemplo, una coincidencia es que Verne ubicó en el mismo lugar el Gran Telescopio en el Monte Palomar en California. Es decir, él lo colocó en la ficción y años más tarde se hizo realidad. Claro, aquí seguramente pues dijeron, claro, es una zona perfecta para poder instalar el Gran Telescopio, pues vamos a hacer caso a Verne, ¿no?, que además ha documentado en esto, ¿no? Entonces... Sí que es verdad que hay algunas cosas que coinciden y bueno, por ejemplo, esta es una de ellas. Por cierto, es el segundo autor más traducido del mundo entero. ¿Y cuál es el primero? Sí, eso te iba a preguntar yo. ¿Sabes quién es el primero? Es una autora británica. Agatha Christie. Exacto, Agatha Christie que es la number one y Julio Verne es el number two. Una británica y un francés, ¿no? Una británica y un francés. ¿Y la obra de Cervantes a cuántos idiomas está traducida? Eso te lo busco luego si quieres. Que no tengo aquí. Y es que a veces yo te pregunto cosas pensando que eres como una enciclopedia y eso tampoco es así. Ese te lo busco y ahora en un rato, ¿vale? Otra de las curiosidades de Julio Verne que no todos saben es que el autor estuvo a punto de morir de un disparo en marzo de 1886. El contexto en el que ocurrió esto fue de lo más llamativo y aterrador. Su sobrino Gastón, que tenía 25 años, que por cierto mantenían los dos muy buena relación, pues él le disparó 2 veces sin motivo aparente, así como te lo digo. Así, muy bien. Una bala no dio al blanco, pero la otra le hirió en una pierna, provocándole una cojera de por vida. El joven fue internado en un centro psiquiátrico. Ay, Dios. Vamos con la... Esto es un poquito... Vamos con la sobrinos para esto. Vamos con la curiosidad número 12. Esta tiene relación con su tumba. La encontramos ubicada en la localidad de Amiens. Fue decorada 2 años después de su muerte con una escultura de Albert Rose hecha con su máscara mortuoria. La obra, llamada Hacia la inmortalidad y la eterna juventud, es sobrecogedora y muestra al escritor mirando al cielo, alzando un brazo y despojándose de su sudario. Yo la verdad que la he buscado en Google Imágenes e impacta muchísimo. Y si algún día tengo la ocasión de acabar en Amiens, o sea, visita obligatoria también. Voy a buscarla, ahora tengo... Está muy chula.
Y vamos con la número 13, la última curiosidad que les traigo, que esta creo que es muy conocida, y es que Julio Verne fue íntimo amigo de Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, y de Alejandro Dumas, escritor que dio vida a la obra del Conde de Montecristo. De hecho, ambos escritores ayudaron a Verne a redactar alguna de sus piezas literarias más famosas. Estoy alucinando. Con La tumba. Con todo. Ah, vale. No, sí, la he visto. Es cierto que es sobrecogedora, ¿eh? Sí, la mola un Muy montón. poderosa. Mola Les mucho. recomendamos que la busquen y si no la han visto, que la busquen porque a nivel como obra de arte es una pasada, ¿eh? Está muy guapa, ¿eh? Y lo de Víctor Hugo sí que lo había escuchado en algún momento, pero lo de que incluso ¿cómo comentaste? ¿Que lo ayudó a corregir algunas cosas? Bueno, no a redactar, sí, a corregir, a redactar, a mejorar. Guau. Pero sí, buscando curiosidades, te habría encontrado que al principio la crítica apuleaba bastante a Julio Verne. O sea, lo tenían como un escritor así un poco como de segunda. ¿Mm? Y luego ya fue cuando empezó a publicar más novelas y empezó a hacerse viral en aquellos tiempos, es cuando empezó a ganar respeto, pero él al principio de todo no era muy respetado, Julio Verne. Que ahora nosotros ahora lo vemos como, ¿sabes? Como un dios de las letras. Sí, o sea, un dios. Pero bueno, esto es algo que se va consagrando con el tiempo, no tuvo unos inicios. Y más que nada por eso que has dicho tú también, que estudió Derecho para ser abogado, ¿no? Y son así cosillas, pero bueno, al final él demostró su valía, demostró tener una imaginación desbordante y nosotros vamos a hablar ahora de 8 novelas y, vamos, pero es que tiene un porrón, tiene 60 y pico novelas, ¿no? A ver, es alucinante. Luego a mí me dicen que sí, ay, es que tú tienes no sé cuántas novelas en Amazon. Y yo digo, pero a ver, Julio Verne, por ponerte el ejemplo de hoy, ha escrito innumerables, ¿no? Pero bueno, sí, pues vamos directos a muy, muy interesantes las curiosidades, Navi. Vamos a empezar con esas novelas. Yo voy a comenzar con un clásico total, que es 20.000 leguas en viaje submarino. Yo creo que hablamos de este libro en el especial de Sueños Tecnológicos, si no me equivoco. Sí, hemos hablado de este libro. Que me lo apunté entonces, no he tenido todavía el placer de leerlo. Es que, no sé, a mí en un programa dedicado a Julio Verne, pues no podíamos excluir esta novela icónica, ¿no? Y como sé que te la vas a leer en algún momento, no voy a hacer spoilers ni nada de eso, pero sí. Me la voy a leer muy pronto porque me estoy haciendo la colección de grandes clásicos de aventuras de Salvat. Y lo tengo en la estantería. O sea, tremenda colección, que yo he visto algunos ejemplares y son tremendos. Va a caer dentro de poco este libro. Muy bien. Bueno, pues la historia arranca con una premisa bastante llamativa, ¿no? Navíos de diferentes naciones han informado sobre la aparición de un misterioso monstruo marino. Un monstruo que perturba la paz del océano. Con el objetivo de desentrañar el misterio, se organiza una expedición en la que participan 3 personajes que se convierten en los protagonistas. El erudito francés Pierre Aronnax, su fiel criado Conseil y el impetuoso arponero Ned Land. Lo que descubren es más extraordinario de lo que cualquier teoría podría haber anticipado. El supuesto monstruo es en realidad un submarino muy avanzado a nivel tecnológico llamado Nautilus y está comandado por el enigmático Capitán Nemo. Una de las piedras angulares de la obra es la precisión con la que Verne describe el Nautilus y las maravillas submarinas que los personajes encuentran en el viaje, ¿no? Detalles como la generación de oxígeno dentro del vehículo, ¿no? La descripción de la fauna y la flora marinas, el uso de trajes de buceo. Demuestran un nivel de investigación y de proyección futurista que resultan asombrosos incluso para los lectores de ahora, ¿no? Hablemos un poquito de los personajes. Aquí hay una intención evidente de que sean súper dispares entre sí, ¿no? Un poco para plantear las diferentes perspectivas humanas sobre la ciencia, la tecnología, la moralidad. Por ejemplo, Aronnax es un científico curioso, pero es conservador respecto a la ética, ¿no? Conseil, su criado, es pragmático y leal, él hace lo que le digan. Ned Land es el arponero, un hombre impulsivo que representa la resistencia humana frente a la autoridad absoluta de Nemo. Y hablando de Nemo, es un personaje fascinante, lleno de contradicciones, y su genialidad y desprecio hacia las instituciones lo convierten en el antihéroe más memorable, ¿no? Además del sentido de la aventura, la novela nos plantea temas profundos como la obsesión
el aislamiento, las implicaciones éticas de la tecnología. La figura del Capitán Nemo es especialmente intrigante en este sentido, ¿no? Aunque utiliza su tecnología para visitar pues esos rincones recónditos del océano y para liberar esclavos, también muestra cierto grado de megalomanía y siente muchísimo desdén por la humanidad, ¿no? A mí esa complejidad moral me pareció que añadía una dimensión profunda, ¿no? al relato, que va más allá de la simple aventura, no es una crítica social. La obra también sirve como una crítica a la época, señala la hipocresía de las instituciones imperialistas y coloniales y al mismo tiempo plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad humana en el uso de la tecnología y la conservación de la naturaleza. Y bueno, para no extendernos mucho, porque aquí hay tela que cortar, esta es una lectura imprescindible. Esto es todo un clásico que cuenta con más de 150 años. Así que, Navi... No sí. Voy a intentar este año leer, es lo de siempre. Sí, la lista, siempre. Ya en vez de llamarle la lista de pendiente, le voy a llamar la dolorosa, porque es que cada vez añado más libros y es como, ¡guau! ¿Qué hago? Bienvenido a mi mundo. Pues bueno, y ahora el primer libro que traigo es Viaje al centro de la Tierra. ¡Oh, librazo! Novela publicada en 1862. Su título original, perdón, mi francés sería Voyage au centre de la Terre. El libro pues tiene entre 300 y 360 páginas, depende de la versión, ¿no? Es un libro de aventuras y tenemos también 3 personajes principales, que esto... se repite bastante en los libros de Verne. Sí, le gusta el 3. Le gusta. Tenemos, por ejemplo, el profesor Otto Lindenbrock, que es un científico alemán apasionado por la geología y la mineralogía. Es el impulsor de la expedición al centro de la Tierra, después de descubrir un pergamino codificado que revela la posibilidad de llegar al interior de nuestro planeta. Luego tenemos a Axel Lindenbrock, que es el sobrino del profesor Otto y es quien nos narra la historia. Y bueno, pues este acompaña a su tío, ¿no?, en la emocionante aventura subterránea y se encarga de documentar las experiencias. Y luego, por último, tenemos a Hans Belker. Es un guía islandés silencioso y valiente que se une a la expedición como un experto en la exploración de cuevas y volcanes. Su conocimiento y habilidades son cruciales para la supervivencia del grupo en su viaje al centro de la Tierra. Y vamos, que sin este personaje pues, yo creo que no hubieran pasado ni del capítulo 1. O sea... Así tal cual. La trama sigue a estos personajes mientras descienden por un volcán islandés y exploran un mundo subterráneo lleno de maravillas geológicas y criaturas prehistóricas. La novela es un emocionante relato de aventuras que captura la imaginación del lector mientras los protagonistas enfrentan desafíos y peligros en su viaje a lo desconocido. Algunas curiosidades reales sobre el libro Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne pues son, por ejemplo, la novela se considera una obra pionera en el género de la ciencia ficción y es uno de los primeros ejemplos de la literatura que explora la idea de viajar al centro de la Tierra a través de la ficción científica. O sea, esto me parece una maravilla. Es impresionante. Verne se inspiró en las obras del geólogo escocés Charles Lyell, quien defendía la idea de que las capas geológicas de la Tierra proporcionaban pistas sobre su historia, y esto pues influyó en la trama de la novela. Y es que aunque la novela contiene elementos de ciencia ficción, Verne incluyó una cantidad notable de detalles geológicos precisos, consultó pues con expertos en geología de la época para asegurarse de que su descripción de las formaciones geológicas fueran lo más precisa posible. Para flipar, esto para flipar. Sí. La novela fue publicada por entregas en el periódico Magazine de Education and Recreation en 1864, antes de ser publicada como libro. La obra ha sido adaptada pues, en numerosas ocasiones en películas, series de televisión, cómics y un largo etcétera. Dado que la obra de Verne está en dominio público, varios autores han escrito secuelas no autorizadas de Viaje al centro de la Tierra a lo largo de los años, ampliando la historia y continuando las aventuras de los mismos personajes. O sea, este dato lo desconocía, me ha parecido algo súper curioso. Luego también tenemos que hubo un acuso de plagio. Esta es una de las curiosidades menos difundidas de Julio Verne, y es que, pues eso, fue acusado de plagiar su novela, ¿no?, Viaje al centro de la Tierra, y por León Delmas lo llevó a juicio, pero al final Julio Verne pues lo acabaron declarando como inocente. Y bueno, pues mi opinión sobre este libro, pues a ver, la verdad me sorprendió encontrar
mucha comedia entre el dúo protagonista. O sea, el científico es bastante impulsivo, además de que era un personaje muy excéntrico. Y Axel, que es el sobrino, que es el joven, era una persona mucho más racional, ¿no? Y tenía los pies en la tierra y cuestionaba todo el rato, pues, a su tío, ¿no? Y con un estilo mordaz, por así decirlo, pero era como que se habían intercambiado los roles. Y esto me pareció muy divertido. Luego también me gustó mucho las descripciones de la novela, ¿no? Que a pesar de encontrarnos algunos párrafos con muchos detalles que tocan temas que sí, geográficos, geológicos, paleontológicos. Sí, eso quiero decir que hay momentos en los que para alguien que no está familiarizado con estos temas, pues puede llegar a ser algo denso, pero es que está tratado. Tesoro, ¿eh? A mí es un tesoro. A mí también, a mí está tratado todo, no sé, lo vi como de una forma muy sutil y con mucho realismo, ¿no? Que esto es un añadido más, porque uno tiene, o sea, está leyendo la novela, ¿no? Que están viajando al centro de la Tierra, se encuentran con animales prehistóricos y te lo crees. O sea, yo me lo creía porque estaba todo escrito. Es como un poco el libro de Parque Jurásico, ¿sabes? Que Sí. Estaba escrito de esta manera que uno se la acaba creyendo, porque no acaba siendo fantasía loca, por así decirlo, ¿no? Y eso me gustó mucho. Luego, además, la novela presenta muchos giros de guión. Hay momentos tensos, hay momentos cómicos. En general, es una lectura amena, muy entretenida. Y es una lectura que, o sea, no me importaría repetir, la verdad. No, es un librazo, o sea, Viaje al centro de la Tierra, hola. Recomendadísimo también, por supuesto. Pasamos a otra obra, Navi. Venga, vamos a por el tercero. La aventura en aventura, La isla misteriosa. Esta novela combina ciencia ficción, aventura, suspense. También forma parte de la serie esta que comentábamos antes, Viajes Extraordinarios. Y nos cuenta la travesía de 5 hombres y un perro que, tras escapar de una prisión confederada en un globo aerostático, terminan en una isla desconocida. Lo que sigue es una epopeya de supervivencia, ingenio, descubrimiento. Los 5 protagonistas, Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Neb, Pencroff y Harbert, junto con el perro Top, emplean sus conocimientos y habilidades para sobrevivir y prosperar en la isla, desde la creación de refugios y herramientas hasta la explotación de los recursos naturales. Los personajes demuestran un increíble ingenio. Sin embargo, la isla esconde un secreto que cambiará el curso de las cosas: la misteriosa presencia de un benefactor anónimo que les ayudará en momentos críticos. Tú te lees esta sinopsis y ya te quedas completamente enamorado de la historia, ¿no? Ya quieres saber qué pasa, ¿no? Una de las facetas más geniales de la historia es el énfasis en la ciencia y la ingeniería como medios para sobrevivir. Los personajes deben aplicar principios químicos, físicos, biológicos también, para resolver problemas prácticos, convirtiendo la narración en una especie de manual de supervivencia ilustrado. La detallada descripción de estos procesos aporta bastante realismo a la trama, ¿no? Un poco como lo que sucedía con Viaje al centro de la Tierra. ¿Qué podemos decir de los personajes? Bueno, hay variedad y de algún modo Verne la usa para ver diferentes facetas de los humanos, ¿no? Cyrus Smith es el ingeniero, líder lógico, racional. Luego tenemos a Pencroff, que aporta una visión más pragmática y aventurera. Spilett, el periodista, y Harbert, también, el joven aprendiz, pues ofrecen perspectivas más idealistas y curiosas. Neb es el fiel sirviente de Smith, va por donde él dice, y Top, el perro. Pues todos complementan la dinámica del grupo con lealtad y empatía, ¿no? Son un grupo que cada uno tiene una herramienta emocional para sobrevivir. Y bueno, al igual que en otras obras de Verne, la novela plantea cuestiones sobre la ética de la exploración, la intervención humana en la naturaleza. Ay, perdón, es que tengo un estornudo. Y la responsabilidad que conlleva el conocimiento. A medida que los personajes interactúan con su entorno y descubren los secretos de la isla, se enfrentan a dilemas morales que reflejan preocupaciones más amplias sobre el progreso y la civilización. En cuanto al estilo, pues la novela es muy detallada, como podríamos esperar ya de Verne. Hay infinidad de descripciones que pueden ser un poquito tediosas para lectores impacientes, pero realmente es muy necesaria, ¿no? Es lo que nos sumerge del todo en el mundo de la isla. El libro se estructura en varias partes que corresponden a distintas fases de la aventura. Y, en fin, La isla misteriosa es una obra monumental. Hay supervivencia, valores éticos, apuesta por el plano científico. Todo esto en medio de una aventura épica,
pues, una reflexión sobre la condición humana, sobre lo que implica evolucionar como civilización. Y para mí esto es un tesoro literario que no debe ser menospreciado por su antigüedad. ¿Tú has leído este, Nave? No, este lo tengo también apuntado. Este te va a gustar, ¿eh? No, sí. Ahora cuando estuve buscando curiosidades encontré muchas de este libro y digo, guay, este libro no me lo he leído todavía, ¿cómo es posible? Es un libro muy especial, sí. No, estoy segurísimo que... Además, que me he leído muchos libros de islas y no me he leído este. O sea, que seguramente este ha inspirado a muchos de los que sí que he leído. Ya te digo, una influencia directa, seguramente. Seguramente. Pues bueno, mi siguiente recomendación de Julio es una novela que he leído hace muy poquitas semanas. La tiene fresquita, entonces. Sí, además lo he leído exclusivamente para hacer este programa. La verdad que no sé por qué me daba un poco de pereza leer este libro. Yo creo que por los dibujos animados. No, porque estoy hablando del libro de La Vuelta al Mundo en 80 días. Son 80 días, son... Sí, perdona. Ahora, canta si quieres un poquito. No sé, nunca me llegaron a gustar los dibujos. No sé por qué. Era más de los Tutti Frutis o del Inspector Gadget. Y estos dibujos no se me daban un poco de coraje. Y por eso no sé. Pero bueno, una vez empecé a leer el libro, o sea, lo devoré. O sea, no hay otra palabra para definir lo que he hecho con el libro este. Es un gran libro. Sí. Pues es una pasada de libro. Podríamos decir incluso que es el libro de Verne. O sea... sí, yo de los 4 que me he leído de él, me da un poquito de vergüenza decirlo, me he leído solo 4, este creo que es mi preferido. O sea, es muy bueno, es muy bueno. Aquí tenemos pues la historia de Phileas Fogg y su inolvidable apuesta. Fue publicada por las entregas en el periódico Le Temps desde el 7 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 1872 y posteriormente, por supuesto, a partir del 73 se publicó la historia en forma de libro y bueno, pues eso hizo pues que llegara a un público mucho más amplio. La novela se adentra en el género de aventuras y ciencia ficción, desafiando las fronteras de la imaginación. El viaje comienza y concluye en Londres, pero nos lleva a explorar una serie de exóticas ciudades y lugares alrededor del mundo. Y es que a medida que uno está leyendo el libro, yo lo consultaba con Google Maps, que ya no había Google Maps en la época, pero bueno, para ver las ciudades, o sea, maravilloso. Los protagonistas que nos guían en esta odisea incluyen pues, a Fogg, que es un caballero inglés meticuloso y aparentemente frío, a Passepartout, conocido como Picaporte en la traducción al castellano, al menos del libro que yo tengo en casa. Este hombre es un fiel criado y compañero de viaje. También tenemos al detective Fix, que persigue a Fogg bajo una creencia errónea. Y luego tenemos a Aouda, que es una joven india cuyo destino se entrelaza con el de nuestros viajeros. La Vuelta al Mundo en 80 días explora temas como la determinación, la puntualidad, la aventura y la superación de obstáculos en un viaje épico que desafía todas las expectativas. La narrativa de Verne, pues en este libro se caracteriza por un estilo descriptivo y detallado, así como por su uso magistral de la tecnología y la ciencia de la época, por supuesto, lo que añade un componente fascinante a la historia. Yo me atrevería a decir que esta obra es atemporal, es una de las más conocidas y populares de Julio Verne. Creo que, o sea, independientemente de sepas o no quién es Julio Verne, si dices La Vuelta al Mundo en 80 días, todo el mundo conoce esta historia. He traído algunas curiosidades de este libro y, por ejemplo, Julio Verne se inspiró en un recorte de periódico que relataba la hazaña de George Francis Train, un empresario estadounidense que había realizado un viaje alrededor del mundo en 80 días en 1870. Este hecho real sirvió como punto de partida para la trama de la novela. A lo largo de la historia, Verne es notablemente preciso en los cálculos de tiempo y distancias en los que Fogg y Picaporte deben cumplir para completar su viaje en 80 días. Eso se convirtió en un desafío importante en la narrativa y añadió un elemento de tensión a lo largo de toda la trama que hace que uno no pueda soltar el libro hasta saber si nuestro protagonista gana o no la dichosa apuesta. Porque claro, tenemos como eje final de la trama si nuestro protagonista llegará a Londres antes de 80 días. La novela ha sido adaptada en varias películas y series de televisión a lo largo de los años. En algunas de las adaptaciones se han realizado cambios significativos en la trama y en los personajes, pero la premisa básica del viaje alrededor del mundo en un plazo limitado siempre se ha mantenido constante.
Los nombres de los personajes principales son muy significativos de la novela. Por ejemplo, Phileas hace referencia a philia, que significa amor o afinidad, lo que refleja la personalidad meticulosa y reservada del personaje. Y luego tenemos a Passport, que es una referencia al término francés que significa pase partout. Me río solo. Que se utiliza para describir algo que es versátil o que puede usarse en cualquier situación. Y bueno, ya vemos que a lo largo de la novela Picaporte, o sea, es totalmente versátil, se va adaptando a los problemas, a las condiciones del viaje, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con su nombre. A lo largo de gran parte de la novela, la identidad de Fogg es un misterio. Su pasado y sus motivaciones no se revelan completamente hasta el final de la historia. Y esto también le agrega un añadido, pues eso, más intriga a la trama. Y luego, bueno, la historia de Fogg y su apuesta de dar la vuelta al mundo en 80 días ha inspirado a muchas personas a intentar recrear el viaje en la vida real. Algunos han tenido éxito, mientras que otros han enfrentado desafíos inesperados en su camino. Y es que a mí, cuando terminé el libro, yo le dije a mi chico, es que tenemos que hacer la vuelta al mundo. Tenemos que cumplir esto. O sea, si Julio Verne lo dice, es porque se puede, ¿no? Sí, pero haciendo el mismo recorrido, ya no igual, pero sí las ciudades. Pues podría ser para una agencia de viajes. Lo hay. Sí, lo hay, fíjate. Lo hay. Claro, esto ya lo miré y lo hay. Tienes desde luxury hasta económico, o sea, puedes elegir. La expedición Julio Verne, ¿no? Algo sí. En cuanto a mi opinión del libro, pues bueno, para mí el personaje de Picaporte me parece de lo mejorcito de la novela. O sea, yo sabía que te iba a gustar este personaje. Sí, ¿verdad? Nos introduce mucho amor. Más de una ocasión me hizo soltar una buena carcajada con sus ocurrencias. Además es un personaje con mucho ingenio, un poco pícaro, ¿no? Y se complementa muy bien con su amo, que es un poco rancio y un poco metódico, ¿no? Y hacen un dúo perfecto. La novela es ágil, es colorida, es trepidante, todo el rato están pasando cosas. Así como, por ejemplo, en la vuelta al mundo, en el viaje al centro de la Tierra, sí que tenía momentos un poco descriptivos. En este no hay muy pocas descripciones, y las descripciones son del entorno, de los viajes, de los paisajes. Y claro, una persona que le encanta viajar es pura maravilla. Luego, además, capítulos breves que mezclan suspenso, humor, intriga, acción. Y bueno, a mí, y el final me pareció de 10. O sea, el final, aquí hay un pequeñito spoiler, en el que, claro, nuestros protagonistas han visto salir el sol 81 veces, mientras que en Londres solo ha salido el sol 80 veces. Que vale, que esto si lo piensas con lógica, pero a mí esto me hizo volar la cabeza. O sea, yo no sabía cómo iba a terminar el libro. O sea, fíjate hasta dónde llega mi ignorancia. Claro, yo digo, supongo que tendrá final feliz. Pero claro, a mí lo del que han visto 81 veces ver salir el sol, a mí eso me dejó loquísimo. Luego ya me puse a analizarlo y digo, vale, claro, tiene su lógica. Pero no digas que no es algo... Es como la gravedad, que la primera vez que te lo explican te quedas como... Perdona, ¿me lo puedes volver a explicar? Está claro que Verne era un mago y quería llevarnos a todos con... Pues no, bueno, por esa vuelta al mundo, ¿no? En 80 días. Maravilla. Este libro... Sí, que yo creo que al menos hay que leer este libro de Verne. Si no lees los demás, creo que este es el básico de Verne y que... tiene un poco de todo lo que es tiene un poco de todo, y luego es muy ágil, ¿sabes? Sí. Uno va leyendo y cuando se da cuenta dice, uy, si ya me leyó la mitad del libro. Probablemente sea su novela más ágil, también tengo que decirlo, es como la más comercial, ¿no? Sí, eso es verdad, es de las más comerciales, porque en cada capítulo está centrado en algo, en una pequeña historia, y por eso siempre está pasando algo. Además se basaba más en cuestiones sociales y científicas. Y en este caso hay otro factor, ¿no? El factor aventura mucho más natural. No sé, me parece brillante, ¿no? Bueno, pues nada, la vuelta al mundo en 80 días. Con Willy Fogg y Passepartout, ¿no? Passepartout o Picaporte. En mi novela me salía Picaporte, pero luego estaba buscando curiosidades y me salía todo el rato Passport.
Y digo, ya no sé si es la edición que yo tengo o en español se le ha cambiado el nombre, como a veces pasa. Debe ser, sí, probablemente. Vamos a hablar de otra, Navi. Venga, la vuelta al mundo en 80 días, a un viaje fuera del mundo, de la Tierra a la Luna. Publicada en 1865, esta es una de las novelas más flipantes de Julio Verne. Hablemos de viaje espacial, décadas antes de que el hombre realmente pusiera un pie en la Luna. Alucinante. Sí, no sé, en un momento histórico en el que la exploración espacial, pues, era más un tema de fantasía, ¿no? que de ciencia, Verne fue capaz de prever con sorprendente detalle los desafíos y posibilidades de un viaje al satélite terrestre, ¿no? La trama sigue a los miembros del Gun Club, que es una sociedad de entusiastas de la artillería en Baltimore, liderada por el impulsivo y carismático Impey Barbicane. Con la Guerra Civil Americana concluida, pues Barbicane propone un nuevo proyecto: disparar un proyectil a la Luna. La propuesta desata una fiebre de entusiasmo, recaudación de fondos, preparativos técnicos, y esto pues seduce la imaginación de todo el mundo, ¿no? Lo más impresionante de la Tierra a la Luna es la precisión científica, ¿no? y el detalle con el que Verne habla del proyecto lunar. Aunque algunos aspectos pueden parecer un poquito obsoletos, ¿no? Hoy en día, la esencia de la historia, desde la física del lanzamiento hasta las consideraciones logísticas, ¿no? Lo de las coordenadas que mencionábamos antes, pues se describe con una claridad y una visión de futuro alucinantes, ¿no? O sea, no, a mí es que, claro, esta novela, siempre digo lo mismo, porque cada vez que hablamos de una novela de Verne siempre te digo, esta es muy especial, esto es muy especial. Eso es una cosa muy difícil de lograr, ¿no? ¿Cómo no? También esta historia plantea dilemas humanos. Barbicane es el motor de la trama, pero son los personajes secundarios, como el aventurero francés Michel Ardan y el irascible capitán Nicole, quienes añaden profundidad y complejidad a la historia. Ardan es especialmente interesante porque aporta un punto de vista más filosófico y artístico al proyecto, que, claro, está dominado pues, por la ciencia y la tecnología, ¿no? Verne también utiliza esta obra para satirizar la obsesión de la sociedad con los avances tecnológicos, ¿no? A menudo sin considerar las implicaciones éticas o filosóficas. Desde la recaudación de fondos hasta el debate público, Verne capta la euforia y la ingenuidad de una sociedad en plena era industrial, ofreciendo comentarios sutiles pero muy agudos sobre la naturaleza humana, ¿no? Es asombroso notar cuántos elementos de la novela tienen paralelos en la historia real de la exploración espacial, desde el lugar de nacimiento en Florida hasta la forma del módulo espacial. Es que es alucinante. La obra de Verne casi presagia los eventos del programa Apolo un siglo más tarde. A mí esto me explota la mente, ¿no? Sí, es algo... No sé, yo no tendría capacidad, creo que también. Y fíjate que tenemos muchísimas influencias a día de hoy, ¿no? Con todo el cine de ciencia ficción, todo lo que hemos prosperado, ¿no? En temas de tecnología. Ya tienes como una idea de... Sí, una base, por así exactamente, decirlo. pero en aquella época no había nada y a mí me parece esto brillante. Bueno, respecto al estilo, nos vamos a encontrar una riqueza, como no, en detalles técnicos, que podría ser algo abrumadora para lectores que no estén familiarizados con el tema científico, pero es que estos detalles contribuyen al realismo y a la autenticidad de la obra, ¿no? De la Tierra a la Luna, obra adelantada a su tiempo, que no solo cuenta una historia fascinante, sino que también incita al lector a pensar en las fronteras del conocimiento humano y en las implicaciones éticas del progreso científico, ¿no? Con personajes memorables, una visión de futuro asombrosa y una profunda comprensión de la psicología humana. La novela es una joya que sigue siendo relevante más de 150 años después de su publicación. Aunque se la puede ver como una aventura emocionante, ¿no? También ofrece esa lente crítica, ¿no? a través de la que podemos examinar nuestra relación con la ciencia, ¿no? Y en última instancia también nos ayuda a plantearnos cuál es nuestro lugar en el universo. Ay, de la Tierra a la Luna. Es una novela que a mí me fascina, ¿no? Es que no sé con cuál. La lista. Sí, apunte de la esta te va, o sea, es que es muy buena.
Parece que alguien nos ha pagado para hablar bien de Julio Verne. Sí. Otro libro que... Yo todavía no me he encontrado un libro de Julio Verne que yo diga, este libro, ¿sabes? Este no. Bueno, ¿Cuántos libros te has leído de él? No sabría decirte. O sea, no me los he leído todos, tengo que ser sincera. 60 obras, no tengo tiempo. Pero... 10. Por ahí, sí, más o menos. Una decena sí puede que haya caído. Tendría que repasar los títulos de la estantería. No, ya me ganas. Yo 4, pero desde luego voy a leer muchísimo más. Porque... Es que, no sé, yo tengo un par de ellos sin leer aquí en casa, pero claro, yo te hablo de la época en la que yo iba a la biblioteca, que era una adolescente, pues sí que pillaba muchos libros de la biblioteca y de Julio Verne leí unos cuantos en esa época. Así que igual he leído más y no lo recuerdo con exactitud, ¿no? Llega un momento, si un autor tiene 5 novelas, pues tú sabes si te has leído las 5, pero cuando tienes 60 es un poco complicado recordarlo, ¿no? Ahí ya la cosa... A no ser que seas Stephen King y te has leído todas. Por ejemplo, usted es un lector. Bueno, me faltan las últimas. Eso te iba a decir. Estoy esperando que se acumulen unas poquitas y luego me tiro 2 o 3 meses leyendo sobre Stephen King. Y además ahora ha sacado una nueva, ¿no? ¿O va a sacar una nueva? Sí, con el personaje que sale en sus libros anteriores, en la trilogía que es un poco novela negra, Holly. Es un personaje de 10, la mujer esta. Pues sale en 3 novelas más, en el de Mr. Mercedes, y de estas novelas, ella es como personaje coprotagonista, y ahora es la protagonista del todo. O sea, me parece ya maravilla, porque era un personaje muy, 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 muy bueno. ¿Cuántos ha publicado King en los últimos 3 años? Bueno, de momento va a 2 por año, más o menos. ¿Dos solo? Sí, 2 por año. Bueno, solo, son libros... Sí, por eso lo he dicho con sarcasmo. Son libros gorditos. Lo he dicho con sarcasmo, porque este señor a mí es que me alucina la capacidad que tiene, ¿no? Es ultra prolífico. Pero volvamos a Julio Verne, que siempre nos vamos con Papi King. Hasta aquí llega la cuña de Papi King. Bueno, pues ahora el tercer libro que traigo yo son Las aventuras del Capitán Hatteras. ¿Ves? Ese, por ejemplo, no me lo he leído. Pues bueno, aquí tenemos también una novela de viajes, ficción náutica, ciencia ficción. El título original sería Voyage et aventure du Capitaine Hatteras. Perdón por mi francés. Bueno, pues el argumento, tenemos a Richard Sandon y el Dr. Clark Bonney, son invitados a embarcarse en el Avante, una nave muy fuerte que zarpará con rumbo al norte, pero sin saber su destino final. La tripulación escogida es excelente, pero no se revela el nombre del capitán. Después de semanas de navegación, la tripulación empieza a batallar y decide volver. Entonces se descubre que uno de los marineros es el capitán John Hatteras, que les infunde nuevo brío y prosiguen su camino. Sin embargo, cuando se revela el verdadero destino del barco, que es el Polo Norte, donde nunca se ha viajado, las cosas empeoran y Sandon termina amotinándose junto a otros marinos. Sin embargo, Hatteras, el Dr. Clark Bonney, Johnson Bell y otros siguen fieles y prosiguen a pesar de la huida de los amotinados y de la destrucción del Avante. Construyen un pequeño bote con los restos del barco y a ellos se les une Atamon, un capitán estadounidense también de otro barco que hay por allí perdido. Y bueno, y la pregunta es, ¿conseguirán llegar al Polo Norte? Desde luego es un libro... bueno, tiene como 2 mitades, de hecho se dividió el libro en 2 mitades, ¿no? Y la segunda mitad para mí es muchísimo mejor, aunque bueno, la primera también tiene su tela. Bueno, están guapas las 2 mitades. Curiosidades del libro. Pues bueno, la novela fue publicada por entregas en la revista Magazine d'Education and Recreation en 1864, antes de ser lanzada como libro en 1866. Verne se inspiró en las expediciones árticas del explorador británico Sir John Franklin y en la búsqueda de la ruta del noroeste a través del Ártico. La historia de Franklin y su expedición perdida influyó en la trama de la novela. La novela generó controversia en su momento debido a su representación de la obsesión del capitán Hatteras por llegar al Polo Norte, lo que le lleva a tomar decisiones extremas y poner en peligro pues a su tripulación.
Como era característico en las obras de Verne, la novela está llena de detalles científicos y geográficos de mucha precisión sobre la exploración ártica y la geografía del Ártico. O sea, es que tiene momentos en los que el hombre todavía no había pisado esa parte del planeta y están descritas con un detalle, con un realismo, que vamos a lo mismo de siempre. O sea, ¿cómo es posible que este hombre escribiera esto? En fin. Además del Capitán Ateras, la novela presenta otros personajes memorables como el Dr. Claude Bonney, que es un científico que aporta conocimientos especiales para la supervivencia de la tripulación. Vendría a ser un poco como Mr. Google, porque todo lo sabe. O sea, cada vez que hay un problema es un poco MacGyver. O Hermione Granger también. O Hermione Granger, ¿no? Porque siempre saca de todo. Cuando hay un problema ya sabes que este personaje... ¿sabes? Va a decir algo y va a ser la resolución de esa subtrama. Verne es conocido por su habilidad para crear imágenes vividas de lugares y eventos en sus novelas, y en esta novela, Las aventuras del Capitán Atera, pues no es la excepción. Como ya he dicho antes, hay descripciones detalladas del Ártico que es que me parecen una genialidad. Es que no sé cómo lo hace, Es algo increíble. Se llama viajar en el tiempo. Posiblemente. Posiblemente. Aunque esta novela pues, no es uno de los libros más populares de Julio Verne en su época, se ha sido apreciado posteriormente por su representación de la exploración ártica y su enfoque en la determinación humana de conseguir hazañas magmánimas. Magmánimas, no sé si ahora lo he dicho bien. mi dislexia, perdón. Y bueno, mi opinión. A ver, lo que más me gustó de este libro ha sido también el personaje del Dr. Claude Bonney. Como he dicho antes, este hombre es una fuente inagotable de conocimientos que salga la vida en incontables ocasiones a sus compañeros. Tiene una mente muy analítica y es capaz de, así cuando los demás están todos con la adrenalina que no los deja pensar, él se para y analiza todo, ¿no? De una forma muy precisa, ¿no? Y tiene momentos que son de mucha virguería lo que este personaje hace. Lo que menos me ha gustado es el final, no por cómo termina, sino porque es un final impecable, la verdad, pero tengo la sensación que los últimos capítulos están como resumidos si se comparan con los anteriores. Uh-huh. Es decir, esta es mi impresión, o sea, Verne tenía que entregar cada X tiempo un capítulo a la revista, ¿no? Y claro, supongo que estaba programado, pues dentro de 4 meses se termina esta aventura. Y tengo esa sensación de que los últimos capítulos está como más resumido, o sea, no hay tanto desarrollo como los capítulos anteriores. El primer pero que le ponemos a Verne en todo el programa. Y claro, yo me leí la novela entera, me la leí del tirón. Además, creo que tardé una semana y poco en terminarme el libro. Y claro, me di cuenta de eso. Digo, ¿cómo es posible que en los últimos capítulos pasa todo como mucho más rápido, más resumido? Hay menos conversaciones, las tramas son como más pim pum pam. Y tuve esa sensación. Pero bueno, en resumidas cuentas, es un clásico que me ha sorprendido gratamente. La historia está muy bien construida. Es un viaje repleto de aventuras. Pasan muchísimas cosas. O sea, piensa tú que hay en un punto que los personajes están están caminando sobre el hielo. ¿Qué puede pasar? O sea, pues bueno, les pasan 1001 aventuras. O sea, es que tiene una imaginación desbordante. Y te lo recomiendo, Saray, apúntatelo. Sí. Yo me he apuntado 3. Yo me he apuntado. Bueno, al final me voy a tener que leer toda la obra de Verne. Yo se lo he pensado de coger un año y decir, este año solo leo a Verne. Pues sí, porque... Y lo acabaría. O sea, me sobrarían varios meses para leer otras cosillas. Para leer a H.G. Wells, por ejemplo, ¿no? H.G. Wells es otro de mis favoritos, ¿no? ¿Tiene 60 novelas? No, 60 no. Pero sí tiene, es bastante prolífico también. Yo de él tengo apuntadas unas cuantas. El hombre invisible, el de la máquina del tiempo puede ser. Uh-huh. Todos los tengo recomendados por ti, apuntados. hay más, ya te recomendaré más. Será por libro. Dame tiempo, por favor.
Bueno, pues las aventuras del capitán Hatteras, ¿no? O Sí. Hatteras, o, bueno. Bueno, Hatteras, en francés sería Hatteras. Al final ha quedado un poco como Carolina Herrera, ¿no? Un poco eso. Bueno, vamos a por otra novela de Verne. Ya nos vamos acercando un poquillo al final, ¿no, Navi? Sí. El Castillo de los Cárpatos. Publicado por primera vez en 1892, El Castillo de los Cárpatos es una de las novelas más atípicas en el repertorio de Julio Verne, ¿no? A diferencia de sus famosas historias de aventura, esta obra se adentra en el género de lo sobrenatural, aunque siempre con ese trasfondo científico. Y nos habla del misterio que rodea a un castillo abandonado en Transilvania y su impacto en la población cercana. La trama sigue al conde Franz de Telek y a su criado Rotzko en esa visita al Castillo de los Cárpatos, ¿no? Que ha adquirido pues, una reputación siniestra entre los lugareños. Hay rumores de que el castillo está embrujado, algo que el conde Franz pues, inicialmente descarta por creer que se trata de la superstición de la gente de la zona. Y sin embargo, a medida que se desarrollan los eventos, pues se hace evidente que algo inusual está pasando, ¿no? Sobre todo cuando se descubre que el castillo está conectado con la desaparición de la famosa cantante de ópera La Stilla. Bueno, es una alucina. La novela adopta muchos elementos del género gótico, ¿no? Un castillo en ruinas, una atmósfera cargada de misterio, personajes que enfrentan fuerzas aparentemente sobrenaturales. Sin embargo, Verne no abandona completamente su inclinación hacia la ciencia. La necesidad de explicar el misterio se basa en tecnologías emergentes de la época, como el fonógrafo o las primeras formas de proyección de imágenes. No cuento más. En cuanto a los personajes, Franz de Telek es muy complejo, motivado tanto por la curiosidad científica como por razones personales, especialmente por su conexión con La Stilla, con esta cantante. Pues esto le añade un elemento emocional al misterio. Y aunque los otros personajes del pueblo puedan parecer estereotipados en el tema de la superstición y demás, representan las tensiones entre la tradición y la modernidad. Esta temática recurrente en la obra de Verne, por otro lado, ¿no? La novela se convierte en un escenario donde la ciencia y la superstición están chocando constantemente, ¿no? O sea, cada una con sus propias explicaciones para los misterios del castillo. Y se utiliza esta dicotomía para exponer cómo el avance tecnológico puede ser malinterpretado o temido cuando se encuentra fuera de contexto, ¿no? En cuanto al estilo, mantiene la tensión y el misterio a lo largo de la historia e incorpora descripciones detalladas al estilo de Verne. Esto ya es algo básico en su literatura. Y es verdad que la obra carece del escenario global o la gran aventura de otras novelas del autor, ¿no? Para este enfoque más limitado, ¿no? Pues permite un estudio más profundo de los personajes y la ambientación, ¿no? Puede que sea una de sus historias más desconocidas, pero ofrece una visión diferente del talento de Julio Verne, ¿no? Una novela corta, se lee bastante rápido y en particular la encuentro una novela sencilla y a la vez poderosa por los temas que trata, ¿no? Vamos a ponernos en la época, ¿sabes? Finales del siglo XIX, con una mentalidad completamente metida en todo lo sobrenatural, ¿no? Además, por lo que tú comentabas antes, que eso sí que yo no lo sabía, había sido como una inspiración para la novela de Bram Stoker. Para Drácula. Supongo que será por la ambientación, porque realmente no tiene mucho que ver con la historia de Drácula, ¿no? O sea, seguramente le pareció un ambiente adecuado para trabajar Drácula, ¿no? Después. Pero bueno, no sé. También dicen que él se basó bastante en las obras de Sheridan Le Fanu, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema aparte. El Castillo de los Cárpatos... Creo que tampoco lo has leído ¿verdad, Navi? No, ya 4 de 4. O sea. Pues El Castillo de los Cárpatos, ese te lo lees en un rato, ¿eh? En un ratillo, en el descanso, en el trabajo. En un día y medio, una cosa así. Si te pones en la pila, lo lees. Pues nada, mi lista ha aumentado 4. En 4 libros, gracias a Saray Ramírez. Así no se puede. Es que tacho 1... Y te das cuenta de que has aumentado 10 más, ¿no? Sí. Madre mía, en fin. Bueno, pues yo el último libro del que vamos a hablar hoy, Una ciudad flotante.
Este fue el primer libro que me leí de Julio Verne. Fíjate por dónde. Me lo regaló una clienta en una cafetería en la que trabajaba en el World Trade Center de Barcelona. ¿Sí? Que por cierto, esta misma clienta me regaló otro libro, Nocturno, de Dean Koontz. Y fue la primera vez que leí a ambos autores. Mira, yo solo te digo que a mí cuando me regaló el libro La ciudad flotante, yo me esperaba leer algo parecido al Titanic o Poseidón. O sea, tú imagínate lo mal encaminado que iba. O sea, ¿Te decepcionó en la época? Me decepcionó un poquito, porque claro, yo esperaba que el barco iba a volcar o un iceberg o algo, pero no. Una catástrofe. Yo esperaba una catástrofe, las cosas como son. Claro, también son cosas de jóvenes, yo era muy jovencito, solía leer libros de zombies, Stephen King y poco más. Y esta clienta me dijo, a ver, tienes que ampliar miras y te voy a regalar otro autor de terror. Y me regaló Dean Koontz y me gustó muchísimo. Me dijo, pues venga, ahora un clásico, Julio Verne. Yo creo que es de todos los que tenía que menos le gustaba, porque qué sé, un viaje desde la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días, están súper guapos. Pero bueno, de todas formas, este libro fue publicado en 1871. Y tenemos que una ciudad flotante narra la historia de los viajes en el gran vapor Great Eastern, un barco de pasajeros gigante que es uno de los logros más destacados de la ingeniería naval de la época. La trama sigue las aventuras de varios personajes que viajan a bordo de este colosal barco mientras cruzan el océano Atlántico desde Inglaterra hacia Nueva York. Entre los eventos para entretener a los viajeros, pues se realiza una carrera por la cubierta donde la disputa por el ganador lleva a enfrentar a dos caballeros, Fabian McElwin y el bribón Harry Drake. Los compañeros de Fabian se dieron cuenta de que Drake hacía 10 años había contraído matrimonio con la joven de él, la señorita Elena. Las rivalidades continuaron, llevándolos a un duelo. Justo en el duelo se desata una tormenta y un rayo da muerte a Drake, al momento que se descubre que Elena está presente pero ha perdido la razón y es el fantasma que muchos han creído ver en el barco. O sea, tenemos un poquito de todo a lo largo de esta travesía. La novela presenta una descripción detallada del Great Eastern, que era un barco real construido en el siglo XIX. Verne se basa en información precisa sobre la estructura, dimensiones y funcionamiento del barco, lo que demuestra su enfoque en la exactitud científica y técnicas en su obra. A mí esta parte me pareció un poquito coñazo. O sea, también es verdad que yo no había leído hasta entonces grandes clásicos. Sabes que yo a lo mejor leo ahora este libro y te digo, maravilla. También es muy importante. Al final la mente se entrena, ¿no? También. Exacto, también es lo que hemos dicho muchas veces, que hay que leer los clásicos con las gafas de clásicos. Sí. Claro, yo no estaba preparado para leer este libro y por eso en su momento, pues bueno. De todas formas, el libro me lo terminé. O sea, en aquella edad, cuando un libro no me gustaba, no me lo terminaba. Y he de decir que me terminé el libro. Los personajes principales pues incluyen al ingeniero Cyrus Smith y su amigo J.T. Maston, quienes desempeñan un papel importante en la trama. Y a medida que el barco se encuentra con una serie de desafíos y situaciones inusuales en la travesía, pues los personajes deben de resolver los problemas y enfrentar los peligros a los que el barco se va enfrentando. La novela está llena de aventuras. Algunas aventuras son bastante emocionantes, la verdad, y a medida que el Great Eastern navega por el océano Atlántico, los personajes pues se enfrentan peligros, pues mira, por ejemplo, tormentas, encuentros con ballenas, y bueno, no voy a hacer tampoco mucho más spoiler, pero bueno, hay incidentes que uno no espera en una travesía en barco, la verdad, y ahí es otro punto de originalidad que el autor da. El libro aborda temas como la tecnología, la aventura, la exploración y también la camaradería, que creo que esto también es un tema bastante importante en las novelas de Verne, es un clásico. Y también destaca la fascinación de Verne por los avances científicos y la tecnología de la época, ¿no? Que esto también creo que es uno de los temas también eje principal. Esto es Verne total, o sea... Sí. Verne total. Y bueno, la verdad que no es una de las obras más conocidas de Verne, pero bueno, creo que para la gente que le gusta el tema de exploración marítima del siglo XIX, por supuesto, creo que este libro les va a gustar mucho.
Como he dicho antes, pues de los 4 libros que he traído yo, este es el que menos me ha gustado. También es cierto, pues en el momento que yo lo leí, pues eso, a mí era muy difícil sacarme de mi zona de confort, y yo creo que si lo leyera ahora en la actualidad, quizás me gustaría. No lo voy a releer, teniendo en cuenta que Verne tiene más de 60 novelas, pues voy a ir a por las que no. Claro, ya evidentemente hay que aprovechar el tiempo para... Exacto, ¿ves? Por ejemplo, el viaje al centro de la Tierra o La vuelta al mundo en 80 días, no me importaría releerlos en un futuro. Este libro sé que no, pero vamos, en general necesito leer más a Verne porque, o sea, he leído 3 de sus novelas en los 2 últimos años y las 3 me han gustado. Sí, es como uno de esos, ¿cómo se dice? Infalibles, ¿no? Sí, sabes que no te va a decepcionar. Sí. Sucede algo parecido con Oscar Wilde, pero claro, es que yo también tengo un amor por Oscar Wilde muy especial. A mí me sucede algo parecido con Stephen King, por ejemplo. Es difícil que algo que haya escrito, aunque uno se ponga en modo crítico, ¿no? Dices, bueno, pero a pesar de que en esto ha fallado, sí, a pesar del pero, es King o es Wilde, ¿no? Sí, o es Verne. O sea, sí. Bueno, vamos a cerrar con una conclusión, Navi, porque... Sí, en una palabra, bueno, 2 palabras, fantasía, aventura. Yo creo que son 2 palabras que describirían muy bien al menos las novelas que yo he leído de Verne, más lo que ya has comentado tú. Es un poco su tónica general, ¿no? Libros de aventura, puede pasar cualquier cosa, o sea, nunca sabes muy bien, aunque tienes una idea un poco preconcebida, porque aunque no hayas leído alguna novela de él, ya sabes un poco lo que va a pasar, porque te lo ha explicado alguien, lo ha visto en una película, ha inspirado otra película, pero luego lees el material original y dices, de unido, o sea, es que esto es canela... Canela en rama, sí. Canela en rama. Yo iba a decir, una descripción de Julio Verne, en mi caso sería canela en rama, ¿no? Está claro que fue más que un novelista, ¿no? Es un visionario, con una obra que ha influido en múltiples aspectos de la sociedad moderna. Estaba enfocadísimo en el realismo científico, en los dilemas éticos que podía proporcionar, ¿no? el avance tecnológico. Y no sé, estableció un modelo para cómo la literatura puede interactuar con la ciencia, ¿no? y sí, con totalmente. La cultura. Yo creo que no solo creó esas obras perdurables, sino que también nos inculcó otra manera de ver las oportunidades del futuro, ¿no? Es muy inspirador Verne, en realidad. Yo me pongo las gafas de los lectores de la época y debía ser súper estimulante, ¿no? O sea, tenían que flipar con él, porque o sea, claro, normalmente la gente que compraba el periódico para leer el último capítulo de lo que había escrito este hombre, es que tiene algunos giros de guión dentro de la trama. Claro. Que en la de La vuelta al mundo en 80 días, con Fix, el policía que le sigue, sí. Que claro, les está todo el rato poniendo trabas para que, al principio, para que no haga para que no llegue, porque lo quiere detener, pero luego todo lo contrario, ¿no? Y pasan unas cosas que, pero ahora cómo van a continuar viajando, ¿cómo va? O sea, y acaba como con unos cliffhangers que claro, tienes que seguir, tienes que leer un capítulo más, pero luego el próximo capítulo termina igual y eso no parar, o sea. Y luego también otra cosa que me gusta mucho de Verne es cómo caracteriza a sus personajes. O sea, sí que, a ver, que si te paras, no llegan de ser del todo profundo en el tema de que si comparas a personajes con otros autores en los que sí que tienen como mucha más profundidad, son así como un poquito más planos, pero dentro de esa planicie, por así decirlo, son muy ricos, ¿no? Sí, porque él lo que hacía era personificar, a través de cada personaje lo que hace es que representa una sección humana, por decirlo así, ¿no? Sí, exacto. Entonces los personajes se convierten en herramientas para narrarte una historia y para mostrarte una versión social. O sea, por ejemplo, en el caso de los personajes de antes que estábamos mencionando en algunas novelas, unos son más científicos, los otros son más de seguir al líder, otros son... Y él está representando a sectores de la sociedad. Sí, exacto. Yo creo que por eso mismo están muy perfilados, que bueno, una cosa no quita la otra. O sea,
con algunos personajes son un 10. Claro, pero él los utiliza para que tú enseguida los identifiques esas emociones, ¿no? Que él pretende plantearte, ¿no? Para que llegues a esa conclusión final. Y bueno, eso también es un sello de Verne, ¿no? No todos van a ser Charles Dickens, también hay que... No, claro, normalmente siempre cuando hablamos de personajes nos vamos a Dickens, que es como el maestro de los maestros en los personajes. Pero bueno, yo creo que tampoco algunos personajes de Verne no tienen nada que envidiar a los de Dickens. Y luego tiene, bueno, diálogos súper creativos, divertidos. Bueno, yo creo que su novela lo tienen todo. Yo creo que es uno de los clásicos que puedes recomendar a gente que no lee clásicos. Como has dicho tú, ¿no? El de La Vuelta al Mundo en 80 días, que es de lo más comercial. Y yo creo que una persona que no suele leer este tipo de libros, yo creo que perfectamente puede leer a Verne y decir, me lo he pasado bien. Sí, La Vuelta al Mundo en 80 días es un win-win. O sea, eso es muy difícil que te equivoques con alguien que habitualmente lee, ¿vale? Porque a mí es verdad que si esto se lo pones a un chiquillo de 15 años, pues te dirá... Que bueno, entre el Quijote y la vuelta al mundo en 80 días, o sea, no hay color. Hay unos cuantos siglos de diferencia también, ¿no? Pero no hay color. No hay color. Lo siento mucho, que me perdonen los defensores de Cervantes, pero yo no tengo nada en contra de Cervantes. Yo simplemente considero que el Quijote me robó una parte de mi vida que nadie me va a devolver. En fin, Navi, vamos a despedirnos, pero antes tenemos que decir qué tendremos en el siguiente programa. Bueno, no sé si han mirado el calendario, pero es que dentro de 2 semanas se acerca una fecha muy importante para los amantes del terror. Sí, en nada ya. Llega Halloween. En anteriores ediciones hemos hablado aquí, pues el año pasado hablamos, no me acuerdo, hemos hablado de zombies, hemos hablado de monstruos, brujas fuera de temporada de Halloween, y ahora toca hablar de casas encantadas. ¡Wow! Y no lo vamos a hacer solo, no sé si te acuerdas, pero bueno, vamos a traer aquí a un experto en fantasmas, en espíritus. Y bueno, o sea, vamos a traer recomendaciones de casas encantadas más un combo con Rafa García que, bueno, nos va a abrir las puertas a otra dimensión. O sea, madre mía, ¿cómo pinta eso? Bueno, no se lo pueden... Lo vamos a pasar en grande. Pero en grande, no se lo pueden perder, guapérrimos. Y mientras esperan a que llegue el día, ya saben qué tienen que hacer. Lean mucho. Pero sobre todo, sean muy felices. Nigromantes literarios, has escuchado. No te olvides de darle a la cazando la fuerza.